Vamos a reflexionar hoy sobre un tema bien interesante, el tema de la pureza y de la impureza en los labios de Jesús, tal como nos narra Marcos en el capítulo 7 del versículo 10 en adelante. Y anteriormente, como veíamos ayer, Jesús ha tenido una controversia con los fariseos y con los escribas, que eran los encargados de escribir esa interpretación de la ley. ¿Y por qué fue la controversia? Por la tradición de la lavada de las manos, de la impureza de las manos. Eso lo tenemos que tener claro. La lavada de las manos no hacía parte de la ley, sino de una tradición que se fue imponiendo, y los fariseos y los escribas le dieron categoría incluso por encima de la ley. Y eso es lo que tiene molesto a Jesús. Por eso les va a decir, ustedes ponen por delante la tradición que los mandamientos. Y otro tema que les dijo fue el de las ofrendas, que tampoco era un mandamiento, sino una tradición. El mandamiento es a honrar a padre y madre, y ellos habían impuesto por encima la tradición de llevar las ofrendas. Eso lo tenemos que tener claro, porque esta controversia sobre las tradiciones va a aparecer muchas veces en los evangelios, en donde los fariseos y los escribas han colocado la tradición con categoría de ley. ¿Para qué? Para poner a unos y a otros como impuros, teniendo en cuenta que el que era catalogado como impuro, lo que sucedía era que era la manera de decir que ese no se merecía acercarse ni a Dios ni a la comunidad. Ese era el problema de la pureza y la impureza. Y Jesús, después de que tiene esa controversia con ellos y les hace esa crítica de poner la tradición por encima de la ley y de llamar impuros a algunos teniendo como fundamento la tradición y no la ley de Dios, entonces va a decirle a todo el mundo, escúchenme todos, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que hace impuro al hombre. Y sus discípulos le van a pedir que lo escuche, que le explique eso que acaba de decir. Y Jesús les va a decir, ¿tampoco ustedes han entendido? Y va a lanzar una frase bien interesante que la va a repetir muchas veces. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque el credo judío estaba en la escucha de lo que Dios enseñaba. Y cuando Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga, lo que está diciendo es el que esté verdaderamente abierto para tener una relación con Dios, con el que Él conoce como Padre y está revelando. Entonces, que escuche lo que tengo que decir, que me escuche a mí. Y le explica a los judíos que efectivamente lo que entra por la boca no es lo que hace a un impuro. Y está hablando de esto porque la lavada de las manos tenía que ver con el contacto con la comida. Si yo no las lavo, entonces lo que me como, que está tocado con las manos sucias, se vuelve impuro. Si me las lavo, lo que yo me como se vuelve puro porque tengo las manos limpias. Entonces Jesús va a decir, no es eso. No es lo que ustedes se comen, con manos lavadas o sin lavar. No es eso. Es lo que sale del corazón. Y del corazón del hombre sale adulterio, fornicaciones, mentiras, calumnias, deposiciones, robos, chismes, y va a ser una lista de la ley. De la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes pecan, es porque en su corazón hay eso. Y eso sí es lo que los hace impuros. Es decir, es el pecado lo que impide acercarnos a Dios. No una tradición, ni una costumbre, sino el pecado. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces hemos puesto las tradiciones por encima de la ley?
por encima del mensaje de Jesús, tradiciones muy buenas, muy bellas, que han hecho mucho bien, que han animado la fe, pero que no son el centro del cristianismo. Y pongo, por ejemplo, novenas, o pongo, por ejemplo, vestirnos de blanco en el día de mayo, o pongo, por ejemplo, tantas tradiciones, costumbres, vuelvo y repito, muy bellas, que animan la fe, pero que no son el centro. Y por otro lado, ¿cuántas veces nosotros hemos llamado impuro, es decir, a alguien que no se merece acercarse a Dios, bien sea en la oración por lo que ha hecho, por lo que era, o en la celebración de la liturgia, por su estado de vida, o en tantas cosas y realidades? Lo hemos llamado impuro por la forma en que se viste, o por lo que hizo de algo en su vida. Hemos llamado a las personas impuros, es decir, no se pueden acercar a Dios, y lo hemos dicho. Lo que le sucede es porque Dios le castigó, o porque viene, si ella vive de esta manera, o él hizo esto. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces nosotros también le hemos dado más importancia a la tradición que a la enseñanza de Jesús? Que hoy nos dice, escuchen, el que tenga oídos, que oiga, el que tiene ojos, que vea. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a Dios verdaderamente, no a los hombres, salvo que estos hablen verdaderamente en nombre de Jesús y con una enseñanza fiel, porque ese es otro tema, que eso lo vamos escuchando y lo vamos haciendo tradición. Y así nos hemos inventado una cantidad de cosas disque suscitadas por el Espíritu Santo. Y ponemos primero al hombre y lo que ha dicho un hombre, que lo que Jesús enseñó y ha enseñado en la iglesia siglo tras siglo. Y no me refiero a las personas de la iglesia, sino que la iglesia ha sostenido que esa es la enseñanza de Jesús, y eso es lo que se llama la tradición de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos impuesto tradiciones? Si no vienen de tal manera, no solo en el campo espiritual, en la familia, que eso hay algunas muy bellas, pero que a veces son unas cargas para otros. En el trabajo, con las personas que nos colaboran, tradiciones que hoy tendríamos que revisar. Y tendríamos que revisar también todas esas tradiciones que en la fe y en la relación con Dios también hemos impuesto. Tienes que prender tal vela de tal color, tal día, tal hora. Si te levantas a tal hora a orar, Dios te va a oír más. Tradiciones muy bellas, pero que no son el mensaje, no son el centro del mensaje. Espíritu Santo, ayúdanos a tener esa lucidez, esa claridad, para saber discernir cuándo es una tradición y cuándo es la enseñanza de Jesús. Y a darle más importancia, por supuesto, a la enseñanza de Jesús. Y también a enseñarla, porque Él mismo dijo que si uno de nosotros le enseñaba a uno de los pequeños que las tradiciones eran más importantes que la ley, que la enseñanza de Dios, más vale que se colocara una piedra en el cuello y se tirara a un río, y que no entraría al reino de los cielos. Pero que aquel que enseñara la verdad, la ley y los profetas, entonces entrarían al reino de los cielos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque queremos entrar y estar en el reino de los cielos. Y queremos enseñar bien en el nombre de Jesús. No para vanagloria, no por orgullo, sino para que verdaderamente el reino de los cielos esté en nosotros y entre nosotros. Ven, Espíritu Santo.